Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Distintas situaciones como el machismo, patriarcado, misoginia, violencia de género nos conlleva a enfrentar muchos retos a nosotras las mujeres. Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Significa que sabemos que merecemos los mismos para conseguir un verdadero cambio. La sociedad entera debe tomar conciencia sobre la situación de la mujer. Pero no te cuento más, quédate conmigo y mis compañeras para conocer más sobre este tema. Comenzamos. Patriarcado y machismo son dos conceptos que tienen mucho en común. El patriarcado es una forma de sociedad en la que el hombre siente que tiene la supremacía por el simple hecho de serlo. Este tipo de sociedad no solo es claramente discriminatoria con la mitad de la población, sino que está desaprovechando lo que las mujeres pueden aportar, que es mucho más que el cuidado de la familia. El machismo se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Es la raíz central de la violencia de género. Cuando una niña o niño se desarrolla en un ambiente familiar, agresión y machista, tiene más probabilidad de normalizar la violencia. Alentamos estas conductas, provocamos que construyamos hombres rígidos que repriman y teman a expresar sus emociones frente a los demás. También provocan que las mujeres piensen que su labor está solo en la cocina y que no se animen a ver y creer en todo su potencial. Los hombres que normalizan el machismo y patriarcado también se benefician económicamente de las mujeres cuando se emparejan. ¿Por qué? No tienen que pagar asistentes domésticas ni cocineras, lo tienen todo en casa y al alcance de su mano. A este tipo de sectores no los educan para que aprendan a cuidarse. Estas conductas de opresión y subordinación están arraigadas en varios lugares de la sociedad, las cuales no son consecuencia por azar o de otros factores como la biología o la socialización en roles de sexo. Son una estructura primaria de poder que los mantiene de manera intencionada y deliberada. Para luchar contra el patriarcado y el machismo hacemos falta todas y todos. Hola, ¿qué tal? Hoy te estamos dando a conocer algunos aspectos del feminismo, empezando sobre qué quiere decir feminismo. El feminismo es una doctrina que busca la igualdad entre todas las personas. Es un movimiento encaminado a conseguir la igualdad. Androcentrismo. Estudio histórico de investigación en el cual se parte de la perspectiva masculina únicamente, pero generaliza los resultados también a las mujeres. Sexismo, actitud que provoca desigualdad entre hombres y mujeres, ya que las mujeres reciben un trato en base a la diferencia sexual. Machismo, actitud o manera de pensar que sostiene que el hombre es superior a la mujer. Misoginia, el término procede del griego miseo, odiar, y gine, mujer, odio a las mujeres. Embrismo, el embrismo es lo contrario al machismo. Lo contrario al machismo no es el feminismo, es el embrismo, pero realmente no existe. Patriarcado es un sistema de organización social en el que los puestos claves de poder político, económico, religioso y militar se encuentran en manos de los hombres. Es el causante de toda la violencia hacia las mujeres. Se va a caer. Sexo, aspectos exclusivamente biológicos a las diferencias entre mujeres y hombres en relación a sus órganos genitales y a su función en la reproducción. A diferencia, género hace referencia a las características que cada grupo social asigna a lo masculino y a lo femenino. El género se aprende y crea la desigualdad. Invisibilidad social, fenómeno por el cual las aportaciones de las mujeres, androcentrismo, pasan completamente desapercibidas, dando la sensación de que nunca se han producido. Persona se emplea para designar a hombres o mujeres, término incluyente. Techo de cristal,
Es una barrera invisible que no pueden traspasar las mujeres el momento en que la carrera profesional, que ya no crecen, se estancan. Techo de diamante es un término acuñado por la filósofa española Amelia Valcárcel en su libro La política de las mujeres. Es el hecho de que en la sociedad patriarcal el hombre sea un objeto de aprecio y la mujer un objeto de deseo, subordinándola así a una situación en la que el hombre perpetúa su poder. Suelo pegajoso se refiere a las tareas de cuidado y familia a las que se relega a las mujeres. Salir de este espacio natural que según el patriarcado les corresponde es un obstáculo para su desarrollo profesional. Coeducación, intervención educativa por la que se pretende que niños y niñas desarrollen su personalidad en igualdad de oportunidades. Corresponsabilidad y conciliación entre la vida profesional, personal y familiar, es decir, entre el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, y el remunerado, que debe corresponder tanto a hombres como a mujeres. Democracia paritaria es la forma de organización social y política en la que existe igualdad de números y derechos de hombres y mujeres que deben formar parte de los órganos decisorios y del gobierno. Economía feminista, llamada así desde los años 90, define la idea de que los indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, el PIB, tenga en cuenta no solo el trabajo mercantil, sino también el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres. Empoderamiento. Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing en 1995. Se refiere a la adquisición de poder e independencia por parte de las mujeres. Por último, les daré a conocer el concepto de perspectiva de género. La perspectiva de género es un método para analizar de una forma más equitativa y no androcéntrica la sociedad en la que vivimos y asegurar que mujeres y hombres influyan, participen y se beneficien de igual manera en todos los ámbitos de la política, la sociedad y la cultura. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una visión, un enfoque teórico y político que nos permite describir, comprender y analizar las relaciones entre mujeres y hombres. Esta perspectiva parte de considerar que mujeres y hombres somos expresión de nuestro tiempo. Es como si nos pusiéramos unos lentes y pudiéramos observar las conexiones entre la subjetividad de las personas, su identidad y su contexto. Así nos daríamos cuenta con facilidad que las feminidades y masculinidades se construyen socialmente y que cambian con el tiempo. Además, comprenderíamos que las desigualdades sociales que limitan las oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas, especialmente de las mujeres, son producto de dichas conexiones. En definitiva, la perspectiva de género es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, alcanzar el bienestar de las sociedades y la igualdad sustantiva. De forma general, podríamos decir que este enfoque aborda preguntas como: ¿qué estereotipos de mujeres y hombres existen? ¿Cómo se dividen las tareas y responsabilidades domésticas entre mujeres y hombres y por qué? ¿Cómo nos han enseñado a comportarnos? ¿Por qué unos tienen más oportunidades que otras? ¿Por qué hay creencias que consideran a las mujeres como inferiores y qué sentido tiene? ¿Por qué en la historia el papel de las mujeres en la ciencia, la música, el arte, la política no ha sido visible ni reconocido? ¿Cuál es el objetivo de la perspectiva de género? Conocer, comprender y transformar aquellas condiciones que hacen que las desigualdades entre mujeres y hombres se perpetúen. Por ello, la PEG se liga a la igualdad, a las políticas públicas, a la acción y a la lucha de las mujeres. Aunque la igualdad de género está protegida por diversos tratados e instrumentos internacionales, siguen existiendo desigualdades importantes entre hombres y mujeres.
Con frecuencia, las niñas y las mujeres sufren discriminación en la salud, la educación, la representación política o el mercado laboral, y estas situaciones tienen efectos negativos en su vida. Si queremos que las relaciones de inequidad en torno al género desaparezcan, hay que comenzar a cambiar nuestra actitud, estereotipos, formas de pensar y actuar cotidianos. La promoción de la llamada perspectiva de género ha generado recientemente mucha controversia y división, debido principalmente a la falta de información que hay sobre el tema. La perspectiva de género puede entenderse como una aproximación reflexiva y crítica que estudia cómo las diferencias de género entre los miembros de una sociedad determinan sus necesidades, oportunidades, expectativas, obligaciones, derechos, calidad de vida, sí escuchó bien, su calidad de vida, con el objetivo de proponer caminos de cambio y mejoras sociales. Permite, por ejemplo, comprender cómo el uso de sustantivos masculinos como hombre o ciudadano para referirse de manera genérica y aparentemente neutral a todos los seres humanos o a todos los habitantes de una ciudad ha invisibilizado diferencias fundamentales relevantes entre la situación de mujeres y hombres, proyectando una ficción de una realidad uniforme. Existen numerosos ámbitos en los que se puede aplicar la perspectiva de género con el fin de ir modificando y mejorando las condiciones de vida de las mujeres. Mencionemos solo algunas de las más importantes. Trabajo. En el ámbito laboral existen numerosas desigualdades en cuanto al salario o al acceso de puestos directivos. Para convertir este problema en una situación diferente, es necesario elaborar políticas públicas que apuesten por la transparencia en cuanto a los salarios que se pagan a hombres y mujeres en una empresa por un mismo puesto. Salud. En este ámbito se refiere a la necesidad de reconocer las diferencias entre ambos sexos. Hasta hace poco, la salud solo prestaba atención a las mujeres en caso de embarazo y parto, reduciendo las necesidades de las féminas solo a estos aspectos. Educación. Las escuelas pueden ser uno de los principales elementos para educar a las futuras generaciones en igualdad de género, de forma que se corrija cualquier tipo de desigualdad social. Tal y como hemos visto, la perspectiva de género es fundamental para lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Y la educación es un pilar esencial para conseguirlo. ¡Cultívate! Yo soy Ale Bermúdez. Otro de los conceptos que se mencionan en el feminismo es el body shaming, que es la humillación corporal e involucra el avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo. Es una práctica que podemos sufrir y que está mucho más extendida con las redes sociales, en donde se señalan constantemente las imperfecciones físicas como tallas, formas y aspecto, sobre todo de las mujeres, por no entrar dentro de lo que se considera bonito en el aspecto físico. El hacer visible el body shaming que se sufre es con el fin de promover el respeto y la aceptación de todos los cuerpos y pensar antes de opinar sobre el físico de alguien. Otro término en el feminismo es la cosificación, transformarla en cosa. Significa hacer uso de la imagen de la mujer o de ella misma para finalidades que no la dignifiquen ni como mujer, ni como ser humano, ni como ser pensante. La forma más frecuente de cosificación de la mujer es la sexual, al convertirla en un objeto sexual a disposición del hombre, donde se le reduce a un instrumento de placer para él. Un ejemplo es cuando se usa a mujeres para dar premios y besos a los hombres ganadores. Es una muestra sencilla de visibilizar lo que este término significa y que está detrás de la cultura de violación y violencia que se ejerce contra las mujeres. Soy Diana Lara. Continuamos.
La activista Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años, murió en el Hospital Civil de Guadalajara por las lesiones que sufrió al ser quemada viva por 4 personas en la colonia Arcos de Zapopan, en Jalisco. Los agresores le rociaron alcohol y le prendieron fuego. Luz Raquel, madre de un niño de 11 años que padece autismo y epilepsia, denunció ante la Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Zapopan que su vecino, identificado como Sergio N., la amenazaba de muerte. Incluso pintó letreros en paredes con frases de amenaza en el multifamiliar donde Luz Raquel vivía. El 16 de julio, 3 hombres y una mujer, según la versión oficial, atacaron a Luz en un parque ubicado a unas cuadras de su departamento en la colonia Arcos de Zapopan. El martes 19 de julio pasó en el Hospital Civil de Guadalajara por la gravedad de sus lesiones, que dañó el 90% de su cuerpo. Sin embargo, desde mayo, Luz Raquel Padilla Gutiérrez publicó en sus redes sociales fotografías que muestran letreros en las escaleras del edificio del departamento con frases como "te vas a morir quemada" o "te voy a matar, Luz". De acuerdo con la denuncia, el hombre la amenazaba porque no soportaba los gritos del hijo de ella cuando sufría alguna crisis a causa de sus padecimientos. Luz obtuvo de la Fiscalía una orden de restricción contra Sergio N., pero la autoridad no se aseguró de que ella recibiera protección. Y como ocurre en muchos casos, las autoridades no la protegieron, no detuvieron al agresor, quien cumplió su amenaza. Esto es una prueba más de que la ineptitud de las autoridades para proteger a las mujeres, como lo vimos en el caso de Leslie en Durango, donde la joven pide ayuda a la autoridad y no se la dieron. Acabó muerta y su hija e hijo gravemente heridos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco anunció que abrió un acta de investigación y emitió medidas cautelares en favor del hijo y otros familiares de la víctima. Bienvenidas y bienvenidos a Chupatesta. En esta ocasión preguntamos, ¿sabes qué es la sororidad? El 44% respondió que sí contra un 56% que dijo que no. La sororidad es la hermandad entre mujeres, es percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. La siguiente pregunta, ¿conoces el término techo de diamante? Bueno, pues en esta todas y todos respondieron que no, con un 100%. Este es el límite de capacidad profesional establecido para la mujer al ser considerado como objeto de deseo, frente al hombre considerado como objeto de aprecio. Las y los invito para que continúen participando en nuestros sondeos. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. ¿Buscas opciones para continuar con tu preparación? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría te ofrece licenciaturas y maestrías para un desarrollo integral y profesional. Con 20 años de experiencia, nuestra oferta educativa se ha convertido en una alternativa innovadora para hombres y mujeres que se apasionan por el servicio a la sociedad, además de ser la opción más accesible en Durango. Infórmate en nuestras vías de comunicación. No lo pienses más, el momento ha llegado. Únete a la manada. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Ándale para que sepas. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en nuestro canal de YouTube como Sí hay mujeres en Durango. ¡Continuamos! ¿Has escuchado el no es no? La siguiente palabra es consentimiento y precisamente se refiere al derecho a consentir una cosa y otra no. Lo que consientes es solo decisión tuya y este consentimiento se puede retirar, es decir, que puedes cambiar de idea en cualquier momento. El consentimiento se debe dar sin presiones y por ello no es correcto engañar, forzar o amenazar a alguien para que diga que sí. Nadie puede dar su consentimiento si está inconsciente o en un estado mental alterado o si es una persona con discapacidad intelectual. O, por ejemplo, si está vulnerable por alguna situación o bajo los efectos del alcohol o las drogas. Este concepto que defiende el feminismo es importante porque en la mayoría de las agresiones sexuales es frecuente que el agresor sea alguien a quien la víctima conoce y que da por hecho el sí a cualquier situación. Y además, no puede haber consentimiento libre y pleno si alguna de las partes no conoce toda la información o si se es menor de edad. Recuerda, es tu derecho decir no cuando así sea tu decisión. Por otra parte, sororidad.
es probablemente el término que con más fuerza ha propagado el feminismo para referirse a la relación de apoyo y unión entre mujeres, contrarrestando uno de los estereotipos más arraigados de que las mujeres son las peores enemigas de otras mujeres. Proviene del latín soror, que significa hermana, y alude a la hermandad entre nosotras. Se crea para el movimiento feminista y pervive como una red de relaciones de apoyo. Mi nombre es Diana Lara. Continuamos. Hola, continuamos en tu programa Ándale para que sepas, en un súper tema, conceptos para entender el feminismo. Y hoy nos acompaña Gaby Campillo. Gaby, qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias por darme espacio aquí en su programa, que es muy importante para nosotras las mujeres. Bueno, pues les platico rápidamente. Gaby es activista, feminista completamente activa, acompañante. Ella ha llevado diversos cursos sobre conceptos básicos para entender el feminismo, además de dar asesoría a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia. Pues Gaby, yo tengo la pregunta de los muchos millones de pesos. Hablamos de feminismo y escuchamos machismo y escuchamos micromachismo y un chorro de conceptos que luego se escuchan muy bonito, pero ¿cómo es llevar esto a la práctica? ¿Cómo es darle vida a unos conceptos y erradicar otros? Yo creo que cuando una persona está inmersa en el feminismo es importante hacerlo accesible. Hay mujeres que están en situaciones donde se ven afectadas por estos mismos conceptos, pero ya en la vida real. Entonces, más que explicarles desde la teoría o explicarles desde la conceptualidad del feminismo, hay que acercarles ejemplos en donde ellas puedan reconocer esas problemáticas, porque muchas de las veces ellas saben que están sufriendo alguna violencia o alguna clase de obstáculo en el ejercicio de sus derechos. Entonces ellas muchas de las veces no entienden cómo o de dónde viene, o simplemente les han inculcado que es algo que pasa orgánicamente. Sin embargo, ellas tienen que entender que es un problema que sistémicamente nos afecta a todas, incluso desde el nacimiento. Entonces, una de las cosas que se deben de hacer es ayudarles a reconocer por qué ocurren estas cosas y sobre todo para que dejen de culpabilizarse, porque ese es un factor muy importante en el momento de visibilizar las violencias hacia las mujeres. Movimientos, protestas, marchas, ¿cómo ha sido este trabajo de Gaby Campillo, que es como punta de flecha de muchas mujeres en estos tiempos que son tan demandantes, donde pareciera que muchas cosas cambian, pero sabemos que en la realidad no es así? Así es, yo pienso que ahorita que ya está un poco más borboteando el movimiento, por así decirlo, hirviendo, es cuando tenemos que acercar información, tanto a las generaciones más pequeñas de mujeres que están apenas empezando en la lucha o que tienen mucho ímpetu de descubrir también para ellas y para sus generaciones futuras que pueden cambiar desde sus trincheras. Entonces también, además de llevar información a las generaciones más jóvenes, ya sea con las protestas o con cursos o con labor de propaganda feminista, también hay que ayudar a las generaciones mayores porque, como ya mencionábamos, muchas de las veces tienen pensamientos arraigados sobre ciertas cosas que ocurren en su entorno. Mientras más información y mientras más libre sea el adquirir criterios sobre ello, yo creo que será más fácil que la lucha pueda florecer para todas. Gaby, ¿qué mensaje nos dejarías al público televidente, a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a las no tan jóvenes? Es decir, ¿cómo podemos nosotras participar con este trabajo tan arduo que aún no es ni reconocido ni visibilizado, ni siquiera por las autoridades formales, menos por la sociedad, por la ciudadanía en general? Un consejo básico que yo le diría a todas las mujeres que han escuchado el feminismo, ya sea que no se puedan acercar a él o que estén dentro de él, es que armen su propio criterio desde su propia conciencia. No permitir que personas externas que probablemente les den discursos sesgados sobre los conceptos que hoy aprendimos, les vayan enseñando cosas que estén un poco torcidas. Siempre hay que buscar cuestionarnos
pero siempre dentro de nuestro propio criterio. También buscar no sectarizarnos, ni buscar ser repetitivas con lo que escuchemos exteriormente, porque muchas de las veces los medios de comunicación, el gobierno, personas que quieren perjudicar al movimiento, el amarillismo, son muy perjudiciales para el feminismo. Entonces es importante que mantengamos siempre la vista al frente y sobre todo no desestimar nuestro propio criterio, porque a veces decimos, ay, pero pues yo qué voy a saber, yo que en la vida me he acercado al feminismo, ¿cómo lo voy a aprender? ¿Cómo empiezo? Bueno, pues empieza educándote desde lo que las teóricas pueden llegar a decir, pero en vez de tomarlo todo como una guía que hay que seguir a rajatabla, hay que desglosar la información y agarrarla a nuestro propio criterio para poder llevarlo no solo a nuestra vida, sino a la de las otras mujeres para poder colectivizar. Gaby, si alguien quiere buscar apoyo, acompañamiento, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues yo en este momento formo parte de una colectiva que es la colectiva antipatriarcal All Witches. En el momento en el que gusten acercarse a la colectiva para obtener apoyo, información, difusión de algún caso, se pueden acercar con toda confianza y yo voy a estar ahí a la orden. Bueno, pues ella es Gaby Campillo, un ejemplo para todas las mujeres, un ejemplo de lucha, un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de trabajo. Aquí en Ándale para que sepas, sigue entendiendo del feminismo. Yo soy Ale Bermúdez. Equidad de género e igualdad de género. Aunque se suelen usar los conceptos de equidad y de igualdad como sinónimos, existe una diferencia entre ambos. Por un lado, la igualdad de género se refiere a dar igual trato a todas las personas independientemente de su género, ya que todas y todos poseen los derechos humanos fundamentales. Y por el otro lado, la equidad de género busca que se consideren, cuando corresponda, las diferencias entre géneros para dar a cada una y a cada uno lo que necesita, lo que falta para que ambos tengan igualdad. La equidad pone foco en la idea de justicia. La equidad de género busca llevar a cabo la práctica, la teoría que expone la igualdad de género. Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. El término misoginia se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 5, fracción 11, se refiere a la misoginia como conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. La misoginia prevalece en culturas o sociedades que consideran a las mujeres inferiores a los hombres y les atribuyen un rol en el cuidado de hijas e hijos y en el hogar. Por ello, se enfatiza incluso la misoginia en la práctica de subordinación, sometimiento, violencia y crímenes contra las mujeres. Mi nombre es Azory Domínguez. Continuamos. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores para la realización de este programa, que es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas y la Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango. Recuerda que este es un programa realizado por alumnos, alumnas, egresadas y egresados del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Continuamos. Es así como terminamos una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Recuerda, tenemos una cita el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10.